De hoy se conmemora a nivel mundial, por decisión de la Asamblea de la ONU desde el año 93, el Día Internacional del Agua, para cobrar conciencia de la importancia de este recurso y de la fragilidad en la que se halla, hasta el punto de que hay sectores importantes de la población que se ven privadas de este recurso o bien que oscila de acuerdo a los cambios de clima. En nuestro país, desde hace 16 años tenemos la institución llamada Autoridad Nacional del Agua, ANA, que vela por la supervisión y la coordinación de la utilización de los recursos hídricos en nuestro país, lo cual supone saber de qué disponemos, cuál es la calidad del agua que tenemos y cuál es la mejor manera de garantizar que este agua llegue de la manera más racional y justa a sus destinatarios. El uso personal, pero también el uso industrial y agrícola. Hemos invitado con motivo de esta conmemoración al señor Alonso Zapata, quien es el jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Señor Zapata, muy buenos días, bienvenido a RPP y felicitaciones por el día que estamos conmemorando. Buenos días, señor Fernando, gracias por la invitación. Justamente conmemorando el Día Mundial del Agua este 22 de marzo. ¿Cuáles le parece a usted que son las prioridades de su responsabilidad a la cabeza del ANA? Hay mucha agua dulce en nuestro país, tenemos 1.007 ríos, más de 8.000 lagunas, entre los ríos contamos con el Amazonas, que es el más caudaloso del mundo, pero hay un problema para organizar que ese agua llegue a sus destinos necesarios. Explíquenos con qué desafíos está usted lidiando como cabeza de la ANA. Efectivamente. Primero, en una cierta escala. El país efectivamente es bondadoso en recursos hídricos, ocupamos el 8º lugar en disponibilidad de agua. Sin embargo, cuando miramos la región del Amazonas o el Atlántico, ahí está concentrada el agua. Un poco más allá del 97% la encontramos en el Atlántico, en el Amazonas. La parte del Pacífico, menos del 2% del agua dulce, la encontramos en esta región y el resto en el Titicaca. Pero justamente en el Pacífico es donde tenemos asentada la mayor cantidad de población, un poco más del 67% se encuentra ahí. Ahí viene la presión sobre los recursos hídricos. Y por otro lado, esa es una, si se quiere, disparidad en términos de territorio, pero también en términos de tiempo. La lluvia se concentra en enero, febrero, marzo, hasta abril, a duras penas, y luego viene el periodo de estiaje o el periodo de déficit. Entonces, nuestros desafíos vienen por ese lado. Entonces, ¿qué se ha hecho? No necesariamente el ANA, sino que hemos hecho como poblaciones para un poco abastecernos del recurso hídrico. Por ejemplo, en el caso de Sedapal o de Lima, no tenemos agua suficiente. Nuestras cuencas, que son Chillón, Rima, Lurín, no nos abastecen a la ciudad de Lima porque la ciudad ha crecido bastante. ¿Qué se ha tenido que hacer? Es almacenar agua en la parte alta de la cuenca a través de los reservorios, pero también se ha tenido que hacer trasvases de la cuenca del Mantaro para abastecer a Lima. Hacia el norte igualmente se tiene reservorios. Entonces, el primer gran desafío que se ha tenido es cómo almacenamos agua en los periodos de avenida para aprovecharlo luego en los periodos de estiaje. Pero como la presión sobre los recursos hídricos ha venido aumentando, entonces nos queda buscar nuevas fuentes de agua. Y en esto juega un papel importante el agua subterránea, que es el gran reservorio que tenemos, ¿no? Sin embargo, con los tiempos últimos ha venido otro desafío, que es la calidad del agua, ¿no? Ese es creo, un aspecto muy importante, porque nuestros cursos, sobre todo en las partes bajas que cruzan por las ciudades, terminan arrojándose residuos sólidos, terminan llegando los vertimientos de aguas residuales no tratadas. En la parte media y alta tenemos pasivos ambientales, tenemos minería ilegal en algunos casos. Todo eso genera un impacto importante sobre los recursos hídricos, que teniendo el agua de repente en cantidad, la calidad la hace que no sea o sea restringida para determinados usos, ¿no? ¿Qué cosa hace la institución que usted preside, la ANA, cuando constata que se está contaminando ríos? Eso sucede con mucha frecuencia en nuestro país, sea por residuos sólidos familiares, personales, cuanto por actividades industriales y mineras. Usted ha hecho referencia a la minería ilegal. ¿Cuál es su responsabilidad cuando descubre, por ejemplo, que al RIMAC están llegando desechos industriales que van a ser nocivos para la población que vive en la costa? Somos más de 12 millones entre Lima y Callao, ¿no?
¿Cuál es la acción de ustedes cuando constatan que alguien está violando las normas elementales de respeto a la calidad del agua que todos consumimos? Efectivamente. Nosotros tenemos dos actividades que hacemos. Por un lado, hacemos una identificación de todas estas fuentes contaminantes que están haciéndole efectos adversos al agua. Por otro lado, hacemos un monitoreo, cómo está la calidad del agua en el río. De manera que hacemos una suerte de relación. ¿Por qué la calidad del agua está de esta manera? Porque hay una fuente contaminante. Y lo que hacemos enseguida es coordinar con los diferentes sectores responsables. Por ejemplo, los municipios tienen que ver con el tema de residuos sólidos, el sector minería con el tema minero. Es primero un nivel de coordinación, desde luego también tenemos un nivel de supervisión y de sanción, que eso también lo ejecutamos como autoridad. Quienes están haciendo un arrojo, por ejemplo, de basura, tenemos la facultad de sancionar. Pero sin embargo, todos conocemos que esa actividad siempre es limitada. Lo mejor es hacer un nivel de coordinación de todas las entidades del Estado para poder intervenir. Desde luego que para eso, por ejemplo, se han creado nosotros los consejos de recursos hídricos por cuenca, justamente donde todos los actores nos reunimos, los que tenemos responsabilidad y también la sociedad civil, para justamente abordar estos temas. En la cuenca del río Rímac, ¿eso significa qué? ¿Cuántas juntas hay? Porque el Rímac recorre más o menos 180 kilómetros, ¿no? Desde su origen hasta su desembocadura en el Callao. ¿Quiénes son los que participan como personas concernidas por el agua a lo largo de esta cuenca? Mire, el Rímac tiene tres grandes usuarios, ¿no? El usuario agrícola, el usuario poblacional, que es el mayoritario, y también el uso hidroenergético. Son los tres grandes usuarios que tiene Lima. ¿Cómo estamos organizados? Tenemos a Sedapal, que es la gran EPS que ve el tema poblacional, y para el caso agrícola tenemos a la Junta de Usuarios del río Rímac. Esos son los operadores que le llamamos nosotros. La Junta de Usuarios del río Rímac, que va desde dónde hasta dónde del Rímac. Porque no hay agricultura a todo lo largo, en la parte alta no hay propiamente agricultura. Exacto, de la parte, digamos, media hacia la parte... O sea, San Mateo. San Mateo para abajo ya tiene competencia la Junta de Usuarios. Lo que queda de campos de cultivo en Lima Metropolitana. Exacto. Y hacia arriba lo que tenemos son comunidades campesinas, ¿no? Que ellos igualmente no tienen una organización única, sino que cada comunidad maneja sus recursos hídricos en sus actividades. Señor Zapata, hemos comenzado hablando sobre el caso de Lima. Claro, es la mayor población, tiene una particularidad, son 3 ríos y hace falta agua por la población que hay. La paradoja es que hay zonas de la costa en donde hay mucha agua, como Tumbes, con un río que corre todo el año, y sin embargo hay problemas de acceso al agua, y el agua llega además desde el Ecuador contaminada. Quiero que nos hable sobre casos que no sea el del Valle de Lima, sino específicamente el de Tumbes, de donde hemos recogido muchas quejas por las condiciones de mala calidad del agua y la falta de acceso a ella. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el jefe de la Autoridad Nacional del Agua en un día como hoy, que se celebra a nivel mundial el Día del Agua. Estamos conversando con el señor Alonso Zapata con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Agua. Nos ha hablado sobre el caso de Lima y la larga cuenca del río Rímac, que es utilizada para la agricultura y que es utilizada para la población, una tercera parte prácticamente de nuestra población. Yo había planteado el problema de zonas de la costa a donde llegan ríos con un caudal considerable a lo largo del año, es Piura y Tumbes. Y sin embargo ahora, con motivo de los calores intensos y del dengue, hemos constatado una queja generalizada por falta de acceso al agua. Ahí no hay un problema de que no hay un río. ¿Cómo explicar estas carencias de nuestros compatriotas en la costa norte? Sí, efectivamente, usted pone sobre la mesa el tema de Tumbes. Quien le habla es tumbesino, de manera que lo he visto el río. Y el tema de Tumbes es, efectivamente, sí tenemos agua en el río. El problema es la calidad. Nuestro río en los últimos 10 años ha sufrido un deterioro de su calidad enorme, y eso hace que en buena cuenta restrinja el uso sobre el tema para el uso poblacional, ¿no? Permítame, señor Zapata, hacer una breve interrupción para darle la palabra al director. Retomamos entonces, señor Zapata, nuestra conversación con usted. ¿Ha escuchado lo que nos ha dicho el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional? Importantísima y muy oportuna la intervención del directivo del Acuerdo Nacional. Mire, y justamente tenemos ahí la política 33, que ya se ha trabajado, que es donde justamente en el Acuerdo Nacional se ha forjado esta política, con la cual
desde el punto de vista normativo, creo que en el país tiene avances, ¿no? Tenemos una política 33 de Estado, tenemos una estrategia y política de recursos hídricos, tenemos una ley de recursos hídricos, y en el marco de este acuerdo, que justamente es lo que se está planteando aquí el señor Hernández, tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que justamente como el agua es multisectorial y hay muchas entidades que están trabajando en el tema del agua, la idea es en este sistema poner sobre la mesa cómo vamos a manejar el recurso hídrico. Y efectivamente el sector saneamiento tal vez es el que tenemos que por un lado tener mayor importancia. También he participado en algunas reuniones con ellas. El tema de saneamiento es bastante dramático, porque en el país, en este momento la EPS que mejor se maneja es la CEDAPAR, la de Lima, y la de Arequipa CEDAPAR. Las de... O sea, 2 sobre 50. Son las que están mejor. Por eso es que aparece el OTAS que señalaba el señor Hernández. OTAS es un organismo que viene de vivienda y justamente tienen un esquema de rescate o de intervención de las EPS para poder reflotarlas y que puedan ser eficientes con el servicio de agua potable, ¿no? Hay otro aspecto que tiene que ver con el uso del agua en nuestro país, que felizmente es un país con mucha orografía, es decir, con muchos declives por las montañas, por los Andes, lo que permite generar electricidad, corriente eléctrica a partir del agua. ¿Qué papel tienen ustedes como ANA cuando se busca crear centrales hidroeléctricas que además tienen la ventaja de no ser contaminantes? Así es. Mire, aquí la Autoridad Nacional del Agua tiene un rol de administrar, conservar y proteger los recursos hídricos. Y cuando hablamos de administrar, lo que nosotros otorgamos son los derechos de uso de agua para justamente generar la energía, en este caso que usted está planteando. Es decir, nosotros como Autoridad del Agua, si alguien identifica un punto donde se puede generar energía, porque eso tiene que ver con la caída, como usted bien ha señalado, tenemos que buscar el caudal que pueda permitir con esa caída generar la energía, ¿no? Nosotros lo que damos es la acreditación primero, que existe esa agua, él hace un desarrollo de su proyecto y finalmente terminamos con una licencia de uso de agua para la generación, ¿no? De acuerdo. Quedó usted en decirnos una palabra sobre el caso de Tumbes en particular, porque aquí en RPP hemos escuchado quejas de alcaldes y de ciudadanos alertándonos sobre la gravedad de la situación que signifique, uno, que el agua llegue a Tumbes contaminada desde el Ecuador, y en segundo lugar, que no se use para el consumo de los ciudadanos y para la agricultura, y eso ha favorecido enfermedades como el dengue. Así es. Mire, Tumbes, efectivamente, su problema es la calidad. Tenemos ahí una planta de tratamiento del Milagro, en el caso de Tumbes, que ya ha sido rebasada, y además, producto de la contaminación, no tiene la capacidad. Rebasada quiere decir que hay más agua que la que se calculó, o se calculó mal la capacidad de esta planta. No, esta planta ya es bastante antigua, digamos. Antigua, por antigüedad. Exactamente, y ha sido rebasada en términos de cantidad, ya, pero también en la tecnología para remover los elementos contaminantes que se pueda tener. Tumbes se abastece en las zonas ya más rurales del agua subterránea, ¿no? Entonces hemos tenido que migrar al agua subterránea porque el agua subterránea no está contaminada, es el agua que está en el subsuelo. Entonces, y si usted mira, yo soy de la parte rural, en la parte rural tenemos agua dejando un día y por 3 horas durante ese día. De manera que el sistema sí es bastante dramático y hay una necesidad de hacer intervenciones. Yo ayer conversaba con unos amigos que de repente pudiéramos dar agua subterránea usando los paneles solares, por ejemplo, la energía, ¿no? Importante el agua subterránea que usted dijo, pero mencionó algo que es mucho más importante, que es el trasvase de ríos de la sierra hacia la costa. La sierra en donde no se necesita tanta agua y la costa en donde se necesita ardientemente agua. Se antes trabajaban algunos grandes proyectos de irrigación, Chinecas particularmente, y Chavimochique, y Alto Piura, antes fue Olmos. Pero hay muchos otros proyectos en muchas otras regiones donde hay tierra en la costa que podría realmente aumentar el empleo y la producción, pero no se logra destrabar proyectos de irrigación. ¿Por qué? Sí, mire, en los últimos tiempos, efectivamente,
esto, el mismo agua ha generado estos temas de conflictos. Hay ahorita ya un desencuentro en la parte alta y con la parte baja de las cuencas, ¿no? Un caso típico es el de Huancavelica con Ica. Pero no había conflicto, se firmó una confraternidad del agua, los dos gobernadores regionales. ¿Por qué no se hizo aquello que se formuló en un acuerdo entre los gobernadores? Por la continuidad, cambian nuestras autoridades y la visión a veces cambia, ¿no? Justamente Huancavelica y que estamos retomando el tema, ¿no? Yo me he reunido hace poco con el gobernador de Huancavelica, lo vamos a hacer con el de Ica para juntar nuestros intereses. Bueno, en todo caso, viene por favor acá cuando se haya reunido con los gobernadores de Huancavelica e Ica para saber si el agua que no se usa en Huancavelica puede trasvasarse a la costa y ampliar la superficie agrícola de una de las regiones más fértiles de nuestro país, pero que no tiene agua suficiente. Hay que hacer pozos de más de, creo que 40 metros de profundidad, ¿no? Exacto, para abajo. Pero, señor Fernando, si me permite solamente... brevemente, sí. Correcto. Es que también tenemos que enfocarnos en el uso, la cantidad, cómo estamos usando el agua, ¿no? Tenemos que mejorar las eficiencias de uso en el sector agrícola, en el mismo sector poblacional. Yo le decía que 150 litros por día habitante debería ser. Ese es el uso. Hay distritos de Lima en donde hay más de 200 litros porque las personas no cierran el caño cuando se lavan los dientes, o no cierran la ducha mientras se están enjabonando, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias por recordarnos esos aspectos prácticos, concretos, con los que cada uno puede colaborar a que el agua se use de una manera más racional y menos caprichosa, los que tenemos acceso a ella actualmente. Señor Zapata, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, muchas gracias por estar acá y que ojalá este día sirva para cobrar conciencia de que es un recurso precioso, pero que debemos administrar con sabiduría y prudencia. Muy buenos días. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación de noticias.